Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo taller STEM Talent Girl online, organizado e impulsado por la Fundación ASTI. Este será nuestro último taller ya del curso. Hoy contamos con una sesión realmente de primer nivel, a nivel de España y también diría que a nivel internacional, al contar con quizás los que más saben en España de Industria 4.0, el equipo de Ángel en Zona Arauco. Dar las gracias a nuestros partners estratégicos, a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y también a los partners estratégicos que nos acompañan en esta aventura. ASTI Mobile Robotics, la factoría de L'Oréal en Burgos, el Museo de la Evolución Humana y, por supuesto, la Universidad Isabel I, que junto con su plataforma nos permite realizar estas sesiones. Como decía al comienzo, una especial gratitud hacia el equipo de Zona Arauco. Ellos están ubicados, su factoría en Valladolid, y han sido desde el comienzo de nuestra sede en Valladolid partners del proyecto en esta ciudad. Por Sonae Arauco y su equipo tenemos en la Fundación un gran agradecimiento y reconocimiento. Y vais a poder ver que su equipo destila y tiene uno de los mejores equipos en Data Analytics, en Machine Learning, en aplicación de la Industria 4.0. Así que es un honor poder contar con ellos esta tarde. A todos ellos, a Ángel Bombín especialmente, todo nuestro agradecimiento. Y paso la palabra ya a Enar para que pueda proceder a la presentación del taller de hoy. Un saludo. Muchas gracias, Roberto. Como ya has avanzado él, hoy tenemos un taller súper especial para nosotros. Vamos a hacer una visita virtual a las instalaciones de Sonae Arauco Valladolid, donde conoceremos el proceso de producción de paneles de fibra en continuo. Ellos nos mostrarán el camino desde los principios del Lean Manufacturing hasta la Industria 4.0, para finalmente mostraros un ejemplo de análisis de datos usando Python. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Vais a ver desde dentro una fábrica 4.0. Y para ello tenemos a un equipazo, al equipazo de Sonae. Vamos a tener en primer lugar a Lorena Garrote, la responsable de líneas de transformados, que nos va a guiar en esta visita virtual. Después daremos paso a Jesús Andrés Cabañas, responsable de mejora continua, que nos hablará sobre este concepto de la mejora continua. Alberto Vicente, ingeniero de analítica avanzada de datos, os va a hablar sobre la industria 4.0 y os hará un ejemplo de análisis de datos. Y para terminar, Marina Melero, otra de las compañeras de Sonae Arauco y además mentora, al igual que Lorena de STEM Talent Girl. Ella es responsable de proyectos y procesos dentro de la fábrica de Sonae y os va a hablar también de industria 4.0 y del ejemplo de análisis de datos junto con Alberto Vicente. Así que preparaos porque va a ser un taller súper interesante. Así que sin más voy a dar paso a Lorena, la compañera de Sonae, para que pueda comenzar. Lorena, todo tuyo. Puedes activar micro, cámara y comenzar. Gracias. Buenas tardes, Enar, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Enar, soy Lorena, soy la responsable de las líneas de transformados en Sonae Arauco Valladolid. Y bueno, yo voy a encargarme de presentaros lo que es un vídeo principalmente, comentado por mí, de la fábrica de fibra de tableros. Voy a compartir mi pantalla para que podáis verlo. Vale. Pues si todas lo veis bien, comenzamos con esta visita virtual por las instalaciones de Sonae Arauco en Valladolid. Primero de todo, deciros que todo nuestro proceso comienza en nuestros montes. Son bosques sostenibles todos de ellos, lo cual significa que evitan talas ilegales, que fomentan la economía, sobre todo de las zonas rurales, y fomentan biodiversidad y el cuidado de los ecosistemas. Debido a esto, obtenemos la certificación en nuestra madera de PEFC y FSC, que son las más reconocidas. En nuestros bosques, la actividad de Sonae Arauco se centra principalmente en la corta y la limpieza de los árboles, que es lo que estamos viendo ahora mismo en imágenes. Luego, posteriormente, se realizará y de ahí se realizará el transporte hacia nuestras fábricas. Lorena, ¿has dejado de compartir la presentación? ¿Se ha debido de ir un poco la señal? Un momentito. Sí.
¿Lo veis? Sí, ahora sí. Vale, perdón. Ahora. Bueno, estas son nuestras instalaciones de Sonae Arauco en Valladolid, ¿vale? Sonae Arauco es una multinacional que surge de la alianza de dos grandes industrias madereras, que son Sonae Industria en Portugal y Arauco en Chile. Cuenta con 21 unidades industriales y comerciales situadas en 8 países, entre ellos Portugal, España, Alemania, Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Holanda y Suiza. En ellos trabajamos alrededor de unas 2.800 personas y los productos de Sonae Arauco llegan hasta 75 países en todo el mundo. Bueno, esto que veis aquí es el proceso productivo que habéis estado viendo en imágenes así, en plan resumido al principio. Voy a ir explicándoos un poquito paso a paso, primero sobre el diagrama y luego iremos viendo cada una de las partes de la planta. En una primera instancia, como hemos dicho antes, nuestro proceso comienza en los bosques y ahí obtenemos nuestra materia prima, que son los troncos de madera. Una vez que recibimos esos troncos, esa madera pasa por un cortezador, que simplemente lo que hace es quitarle esa corteza de los troncos, y posteriormente se astillará el tronco para conseguir un material mucho más fino y mucho más procesable. Esa astilla va a pasar por un cribado y un lavado, donde se van a retirar sobre todo partes metálicas, porque al estar en un bosque, pues obviamente pues puede haber perdigones de caza, puede haber clavos, entonces todo eso se tiene que retirar del proceso y se produce en esta etapa de lavado. Además, esta etapa de lavado también permite retirar parte de la resina que viene con los troncos. Posteriormente, se va a coger esa fibra y se va a desfibrar. Se va a desfibrar y se va a obtener como pelitos. Y eso va a ser lo que realmente forme nuestro panel de fibra. En este punto también se van a añadir las resinas y los productos químicos que necesita nuestro proceso. Esas fibras van a ser secadas en el secadero y luego se van a almacenar en un búnker. De ese búnker se formará una ya en el proceso como tal. Disculpad, parece que Lorena está teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a esperar un momentito a ver si se puede volver a conectar y continuar con la presentación. Parece que la hemos perdido un poquito. Compañeros, si queréis continuar, vosotros, parece que no se está pudiendo conectar, Lorena. Ahí está. Este sería en vivo en directo y así es como saldría el tronco de ese tambor cortado. Lorena, perdona que te Luego, interrumpa, pero... ¿Sí? Lorena, perdona que te interrumpa. Te hemos vuelto a perder la presentación. A mí me sale normal todo. Sí, te hemos dejado de escuchar y de ver cuando estabas presentando el diagrama y estabas hablando justo del búnker. Vale. Pues vuelvo para atrás un poquito. A ver. Debe ser por los problemas de conexión. No lo sé. El caso es que a mí me da como que está todo correcto, ¿eh? Porque estoy viendo aquí que está todo al 100%. No lo sé. Vale, bueno, Vale, pues no te preocupes. ¿lo veis ya otra vez? ¿Veis? Sí, ahora sí. Ahora vete a la presentación, maximiza ¿Vale? para que se vea. Ahí, perfecto. ¿Veis bien, verdad? Sí, ahí sí. Vale. Bueno, pues vuelvo otra vez a donde me quedé, en el búnker.
Almacenamos la astilla de la fibra ya en el búnker y de ahí pasaría al proceso de formación del tablero como tal. Primeramente se formará una manta de fibra. Esa manta pasará por una preprensa donde se eliminará parte del aire que contiene esa manta y finalmente pasará por una prensa que actúa con presión y temperatura donde se formará el tablero como tal. A la salida de esta prensa ya tendremos el tablero, pero esto es un proceso continuo, con lo cual para que podamos distribuirlo al cliente lo cortaremos, enfriaremos, clasificaremos y embalaremos. Comenzamos como tal la visita a nuestro parque de madera. Así es como nos llegan los troncos desde nuestros bosques sostenibles. Principalmente tenemos pino al 90% y chopo en un 10%, todo procedente de nuestros bosques, principalmente de nuestra comunidad. Ahora mismo se están depositando los troncos en la cinta del tambor descortezador, que es la primera gran máquina que nos encontramos en el parque de madera, que tiene este diagrama que veis aquí. ¿Cómo funciona? Pues es un funcionamiento muy sencillo, simplemente es el roce de unos troncos con otros, esa fricción que se produce con los laterales además del descortezador, y lo que hace es simplemente quitarle la corteza al tronco. En imágenes vemos ahora cómo sería en realidad ese tambor y cómo salen los troncos directamente de ahí. La siguiente gran máquina sería la astilladora, que es la que simplemente pica el tronco y de ahí obtenemos la astilla. Como vemos en imágenes, esta es la salida del tambortezador y la entrada a nuestra astilladora. El resultado final es nuestra astilla de los troncos de madera. Esta astilla se va a clasificar por tamaños, ¿vale? Y todo lo que sea menor de un tamaño determinado se devolverá de nuevo al proceso. Y lo que sea muy, muy finito se rechaza y se lleva a la caldera de biomasa que tenemos. Esta parte que veis aquí es la parte del área de lavado, donde, como os he explicado antes en el diagrama, simplemente se retira los materiales metálicos que pueda haber en esos troncos de madera y se lava la astilla para retirar resinas, impurezas que puedan venir del exterior. En esta parte de aquí pasamos a la siguiente fase del proceso, que es el área de desfibrado. La parte de arriba simplemente es una tolva donde se va almacenando la astilla después de que pase por el lavadero. Luego tenemos el precalentador, que para que os hagáis una idea sería como una olla a presión, ¿vale?, donde vamos a cocer nuestra astilla. Una vez cocida esa astilla, en la segunda parte del desfibrador, que sería esta zona más baja de aquí, se va a inyectar los productos químicos y será donde se obtenga la fibra de madera. ¿Cómo obtenemos esa fibra? Bueno, pues vamos a ver que primero pasamos de esto, que sería la astilla, a esto que es la fibra, que veis que son como algodón, que son como pelitos. Es una cosa muy, muy fina, casi más fino que un cabello humano. Esta fibra la obtenemos en este es el desfibrador como tal, en imágenes, y la obtenemos debido a la fricción de estos discos. Estos discos que veis aquí son los encargados de hacer que la astilla se convierta en fibra. ¿Cómo funcionan estos discos? Pues simplemente la fibra se va a alimentar por la parte de abajo, la astilla, perdón, se va a alimentar por la parte de abajo del disco y va a ir pasando por estos canales que van siendo cada vez más estrechitos. Uno de los discos va a estar fijo y el otro va a estar girando. Y este hecho va a hacer que funcione como si fueran un cuchillo. Entonces va a coger esa astilla y poco a poco, debido a esa fricción por esos huequecitos y debido a la fricción entre los discos, va a ir haciendo, pues eso, como pequeños cortes en la astilla hasta conseguir lo que es la fibra. Lorena, ¿es posible que el vídeo se haya parado? Lo voy parando y poniendo yo. Vale, está en el área de desfibrado, ¿verdad? Sí, eso es. Okay, es que voy parando y volviendo a darle al play. Perfecto. Vale, esta sería la planta de biomasa, nuestra caldera. Es una planta de energía de biomasa. Además, permite un balance de CO2 neutro.
¿Por qué permite un balance de CO2 neutro? Pues es un balance de CO2 neutro debido a que es lo que se emite es el CO2 que realmente han ido absorbiendo los árboles a lo largo de su historia. Esta caldera se alimenta principalmente con los desperdicios forestales, lo que hemos visto al principio de esa limpia de esos árboles, pues todas las ramas, la zamuja. Luego además también usamos las astillas que no tienen el tamaño adecuado e incluso el tablero de rechazo que sale de nuestra planta, de nuestro propio proceso productivo. Después del desfibrado pasamos a la parte del secadero, que simplemente es un tubo muy grande por el que va a ir circulando la fibra junto con aire caliente. Este aire caliente, ¿de dónde se obtiene? Principalmente se obtendrá en un intercambiador de calor donde los gases de la caldera vayan a calentar ese aire. Entonces de ahí obtenemos el aire caliente. Es un tubo muy largo que va a recorrer nuestra fábrica, toda la va a dar y volverá al mismo punto casi de donde partía el desfibrador. Todo ese calor, toda esa agua que sale de secar esa fibra es lo que vemos en imágenes ahora mismo. Estos son los ciclones y lo que veis no es una nube de humo, realmente es una nube de vapor de agua. Esta es toda el agua que se retira de la fibra del proceso de secado de la fibra. ¿Vale? Todo ese agua caliente que sale es esta nube que veis realmente. Una vez tenemos la fibra formada con cola y secada, pasamos a la área de formación. Esa fibra llega al búnker, que sería esta primera parte de aquí. De ahí pasamos a formar la manta, que se forma en esta parte de aquí. Y luego ya lo que os he contado un poquito antes. Tenemos una parte de una preprensa, tenemos la preprensa que lo que hace es quitar aire a esa manta para preparar todo el proceso para cuando entre toda la manta para cuando entre en la prensa. Y aquí al fondo lo que podemos ver es la prensa. Bueno, pues esta es la manta. Esto es lo que obtenemos justo antes de prensar el tablero. Con todas esas fibras ordenadas y colocaditas, pues obtenemos esta manta. Es un colchón de fibras. En este punto medimos sobre todo la densidad de esa manta, los pesos, para poder controlar el tablero. Esta sería la preprensa, donde podemos ver que de un tamaño más ancho pasamos a un tablerito un poco más estrecho. En esta parte de aquí lo que podemos ver son unas sierras que lo que van a hacer es cortar lo sobrante de la manta para adecuarnos al ancho del tablero que nos pide nuestro cliente. Tenemos diferentes medidas de tablero, entonces con estas sierras lo que conseguimos es alcanzar ese ancho que nos pide el cliente en el tablero. Bueno, pues una vez contado esto, pasamos a la prensa. La prensa es una prensa de unos 18 metros de largo, donde, bueno, pues lo que os he dicho, se trabaja con presión y temperatura. Con la parte de temperatura consta de 4 platos de calefacción y por la parte de presión contamos con unos bastidores, que es esto que se ve aquí en los laterales, que todos y cada uno de ellos es un punto de aplicación de presión. La temperatura que solemos alcanzar en este punto suelen ser unos 100 grados, que es la temperatura necesaria para poder curar los químicos y la resina que hemos echado en el desfibrador a la fibra. La presión la utilizamos para poder alcanzar el espesor final que nos pida nuestro cliente. Nosotros trabajamos en torno a espesores de unos 2,5 hasta unos 10, 12, más o menos. Esto que os presento ahora sería la sala de control. Es el cerebro de nuestra industria 4.0. Es un gemelo digital de toda la planta que funciona, bueno, pues eso, controlando absolutamente todo lo que hay en fábrica. La fábrica, a lo largo de todo su recorrido, de todo lo que he ido contando, está compuesta por multitud de sensores que van midiendo absolutamente todas las variables del proceso y todos esos datos se recogen aquí. Esta sala lo que te permite es controlar todo el proceso. Si tú quieres cambiar alguna cosa, no necesitas bajar a la máquina para cambiarlo, lo puedes cambiar todo desde aquí, es decir, controlamos todo el proceso productivo desde esta sala.
Además, con esos datos nos llegan, también lo que obtenemos es eso, una réplica que nos permite adelantarnos a averías y problemas. Esta parte está relacionada con esa captación de datos y lo que nos representa esta imagen son los indicadores que nosotros solemos usar diariamente de mejora continua y de control de proceso. En ello podemos controlar, por ejemplo, pues, si la densidad está correcta, si se está trabajando con el objetivo que tenemos de producción y si saber si las segundas están bien, si tenemos el factor de que usa la prensa correctamente, si hemos tenido paradas. Todos los datos que recogen esos sensores a lo largo de la línea llegan hasta aquí y nosotros lo podemos controlar con estos indicadores. Nos va diciendo si todo va bien o si hay algún problema. Además de esto, nosotros también podemos tener visualizada nuestra fábrica gracias a la tecnología, nuestros smartwatches y nuestros móviles. Tenemos unas aplicaciones móviles y de smartwatch que lo que nos sirve es para alertarnos de si en el proceso ha habido algún problema, podemos detectar alertas y además podemos tener en tiempo real qué es lo que se está produciendo, cuánto se ha producido, si ha habido paradas, etcétera. Posteriormente, hasta aquí, hasta la prensa, os he comentado que el proceso era continuo. En esta zona de salida de la prensa, lo que haremos es eso, pues como no podemos mandar un tablero inmensamente infinito, pues lo que hacemos es cortarlo primeramente, enfriarlo para poder luego pasar al proceso de embalado, que es lo que vemos aquí en esta parte. Aquí serían las sierras y esta sería la parte del enfriador. Las sierras son unas sierras que parece que cortan en diagonal, pero en realidad el tablero sale perfectamente recto. Las sierras están perfectamente alineadas con la velocidad de la línea para que salga el tablero recto que corta en diagonal. Una vez cortado el tablero, lo que hacemos es pasarlo, apilarlo un poquito y descartar en esta parte de aquí si hay algún tablero con algún problema o si tenemos que sacar alguna muestra también se sacaría en esta zona. Y de aquí pasaríamos al enfriador, que es esta especie como de noria que veis aquí. En el enfriador, bueno, pues el tablero se enfría. ¿Por qué? Principalmente porque en este punto el tablero está caliente, sale de la prensa a 100 grados y todavía está bastante caliente. Si empaquetáramos el tablero tal y como sale de la prensa, se curvaría y no nos serviría de nada. Con lo cual usamos esta noria, este enfriador, para estabilizar el tablero y simplemente lo secamos con la temperatura ambiente. De aquí, de este enfriador, pasamos a la parte de las mesas de clasificación, donde formamos los paquetes, que es lo que veis en imagen. Los paquetes, una vez formados, se cortarán ya directamente a la medida final que nos pide el cliente, se embalará y se mandarán al almacén, para luego, posteriormente, proceder a la distribución en todos los puntos de nuestros clientes. Aquí lo que podemos ver son algunas de las aplicaciones de nuestros productos. Como podéis ver, principalmente se puede aplicar y la mayor aplicación la tiene la industria del mueble, aunque también tenemos muchas más aplicaciones debido, por ejemplo, a los tableros de transformados, como puedan ser cajas de frutas, tacones, pero bueno, principalmente nos dedicamos a la industria del mueble. Pues hasta aquí nuestra visita virtual por la fábrica de fibras de Zona de Arauco, en Valladolid. Paso ahora con mi compañero, os paso ahora mismo con mi compañero Jesús Andrés Cabañas, que os va a contar un poquito más de cómo funciona la mejora continua en Zona de Arauco. Muchísimas gracias, Lorena. Jesús, puedes activar el micro mientras Lorena lo silencia y cuando quieras. Hola, buenas tardes, chicas. Bueno, yo, como bien ha dicho, soy el responsable de mejora continua y os voy a contar un poquito qué es este mundo de la mejora continua, a grosso modo, porque es un mundo muy amplio. Y yo voy a Activa intentar la cámara, por enseñaros... favor. Jesús, activa la cámara, que la tienes. Perdón. ¿Ahora sí? Estupendo, muy bien. Vale, la voy a compartir, si me dais un segundín, y así ya lo dejo. A ver. No sé, me deja. Ahora. Vale.
No sé si veréis. Ahora, ¿veis la presentación? Sí, está Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues yo os voy a contar un poquito cómo es este mundo de la mejora continua, lo básico, y voy a centrarme en unas herramientas que creo que tenemos en nuestro día a día y que vais a decir, anda, y nadie nos dábamos cuenta, y también alguna que además podéis aplicar en vuestra casa, ¿vale? Bueno, comenzamos. Primero, ¿qué es la mejora continua? Es un modelo de gestión de la producción que comenzó en Toyota, allá por el año 1947, de la mano de Taishi Ono, su vicepresidente. Tras perder la Segunda Guerra Mundial había que desarrollar algo y decidió centrarse en esto y mejorar esa efectividad de la producción. La mejora continua se basa básicamente en la eliminación de desperdicios. Y hay 7 tipos de desperdicios que él identificó. Todos ellos, si os dais cuenta, están relacionados con la reducción de costes, dinero y tiempo y eficacia. Como podéis ver, desde no generar stock, que el stock es el almacenar más material o materia prima o material acabado, distancias entre los procesos, que eso se puede evitar, entonces, por lo tanto, supone tiempo, operaciones innecesarias que también suponen tiempo, esperas, etcétera. Pues esto es lo que se basa en la mejora continua, eliminar todo esto, en la medida de lo posible, claro. Bueno, tiene muchísimas herramientas, la mejora continua, ¿vale? Os voy a presentar 6 que son conocidas, pero luego nos vamos a centrar nosotros en 3, ¿vale? Que vamos a centrar en las 5 S, en el Pokayoke y en el Kanban. Pero bueno, también el SMED es una herramienta que sirve para hacer cambios de moldes o algún tipo de cambio entre una pieza y otra, es el evitar que el tiempo sea amplio, ¿no? Cuanto más cortito, mejor, así produzco más. El TPM es una herramienta relacionada con el mantenimiento y el Jidoka es un sistema de control de defectos para que las máquinas funcionen solas sin que nos tengamos que estar preocupando. Bueno, comenzaremos con las 5 S, ¿vale? Para ello voy a definir qué son las 5 S, que en realidad son 5 etapas para aplicar esta herramienta. Son en japonés, aunque bueno, están traducidas al castellano, ¿vale? La primera es clasificar, seiri, que sería identificar todos aquellos elementos innecesarios en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y obviamente deshacernos de ellos. Lo típico que tenemos cosas en nuestra habitación o en nuestra casa que las tenemos ahí muertas del asco y nunca las utilizamos. Entonces, ¿para qué Taishi Ono dijo, oye, ¿y para qué tenemos esto aquí si podemos utilizar algo que realmente es efectivo para nuestro proceso? Y la segunda etapa sería organizar Seiton, ¿no? Que es todas esas herramientas que hemos identificado como necesarias, ¿no? Organizarlas en el lugar de trabajo, evaluando cuáles son las que más utilizamos diariamente y cuáles son las que menos. Entonces, de manera de tenerlas más cerca de nosotros para tardar menos tiempo en buscarlas y en utilizarlas. Luego, la tercera rutina sería Seiso, limpiar, ¿no? Que es generar rutinas de limpieza para tener el lugar ordenado. Él se basaba en que si tenemos todo limpio, al final es más fácil encontrar las cosas y además es más apetecible para nosotros trabajar en un lugar limpio que sucio. Mentalmente es una verdad. Por eso siempre nos mandan limpiar y tenemos esa obsesión, porque al final estamos más a gustos donde estamos, ¿no? Luego la cuarta sería estandarizar, Seiketsu, que es elaborar los procedimientos en los que debemos de trabajar de una manera ergonómica y eficiente, ¿no? Para que todo el mundo trabaje de la misma manera, porque si cada uno trabajamos de nuestra manera, se produce distintas cantidades y lo que se busca es que todos produzcamos lo mismo en la medida posible. Obviamente, si son máquinas, pues debería ser siempre igual y esto es lo que se busca, ¿no? Y sobre todo centrarnos ahora de que sea ergonómico y seguro y eficiente, ¿no? Para el trabajador. Y la última, que es ya cuando ya se ha conseguido la quinta etapa, que es vamos a decir, la más complicada y la que más se tarda en alcanzar, que es la disciplina, Shitsuke, que es mantener todos aquellos buenos hábitos que hemos implementado anteriormente y todas las rutinas, e ir actualizándolas. Lo más difícil es actualizarlas, porque hay veces que aplicamos esta herramienta, ya he llegado a la estandarización y me olvido. No, hay que seguir actualizándolo. Aquí está, ese es el objetivo de la mejora continua. Por eso esta herramienta, las 5 S, se considera que es la base de la mejora continua. Vale, bueno, pues para que todavía lo entendamos mejor, antes de ir a ejemplos, vamos a realizar un juego, ¿vale? Que consiste en buscar en orden los números del 1 al 49 en las siguientes diapositivas y en cada una de ellas vais a tener 20 segundos para ello. Vale, os cuento, me gustaría que por favor lo pusierais en el chat y luego Enar me va a ir diciendo más o menos en torno a qué número os habéis llegado. Vale, intentar no hacer trampas, la idea es que eso, veáis viendo cómo se van aplicando las 5 S y cómo alcanzamos ese objetivo que es llegar al 49, acordaos siempre en orden.
¿vale? El primer caso es sin las 5 S. Yo voy a tener un cronómetro y entonces a los 20 segundos voy a parar. O sea, voy a pasar la diapositiva para que no hagáis trampas, ¿vale? Entonces, cuando diga ya, comenzamos. 1, 2, 3, ya. Bueno, me imagino que pues, estaréis en torno al 10, al 9, vamos, que casi, pero que no habéis llegado. Vamos a ver, chicas, ¿hasta qué número habéis llegado intentando ir en orden? 5, Rocío de la Fuente. Bueno. 1, Paula, Claudia 0, Alejandra solo ha llegado a 1, Laura al 4, Inés no ha encontrado ni el 1, 4 Esther, Montserrat terrible, dice que no ha visto el 1 tampoco. Creo que Sí, pues estaba marcado. Vale, bueno, como podéis ver, cuando está todo desordenado y encima hay números que no necesitamos, porque había números superiores al 49, ¿vale? Pues no encontramos lo que queremos. Entonces vamos a aplicar la primera S, que es clasificar, coger aquello que necesitamos, es decir, quitamos todos aquellos números que son superiores al 49, ¿para qué les queremos? ¿No? Por lo mismo, vamos a tener 20 segundos, pero ahora van a desaparecer todos aquellos números, o sea, hemos eliminado lo innecesario. Lo mismo, cuando diga ya, comenzamos, ¿vale? 1, 2, 3, ya. Perdón. Ya. Me imagino que algo mejor habremos ido, ¿no? 11, por aquí. Han llegado a bueno, 11, pues, 12, 5, 9, 12, 11. Sí. Bueno, en general se ha mejorado. Que eso es lo importante, ¿no? Solo hemos aplicado la primera S, que es decir, eliminar todo aquello que no necesitamos y ya hemos mejorado algo, ¿no? Pues esa es la rutina. Continuar. Vamos a por la segunda S, que sería organizar, ¿no? Entonces, para ello, vamos a organizar los números en una cuadrícula con 9 cuadrantes, colocando el 1 en el cuadrante inferior izquierdo y luego colocándoles en orden el resto cronológico de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Voy a poner un ejemplo porque a lo mejor me explico muy mal y para entenderlo mejor. Sería algo así, ¿vale? Entonces van a estar ordenados de esta manera. Pero eso no significa que estén en una posición visual sencilla para nosotros, ¿vale? Lo mismo, tenemos 20 segundos y cuando diga ya, ¿vale? 1, 2, 3, ya. Bueno, imagino que os quedarían unos poquitos y habréis mejorado. Sí, muy bien. 22, 21, 30, 29, 35, 18, 25, 24, mucho mejor. En general hemos mejorado, ¿no? Pues bueno, y solo llevamos 2 de ellas, 2 de las primeras S. La tercera sería la limpiar, pero bueno, no tendría en este juego mucho sentido ya que no es un lugar de trabajo. Pero bueno, siempre es importante y no se puede olvidar. Entonces vamos a pasar directamente a la cuarta, que es la estandarización, ¿no? De cómo realmente solemos leer nosotros, de arriba abajo y de izquierda a derecha, no como estaba anteriormente. ¿Vale? Entonces, pues eso, están colocados los números en orden visual lógico, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Pero ahora solo tendremos 10 segundos y aunque hayamos reducido el tiempo, ya veréis como si no llegamos al objetivo, vamos, muy, muy, muy cerca. Lo mismo, cuando diga ya, comenzamos. 1, 2, 3, ya. Bueno, me imagino que, como he dicho, si no hemos alcanzado el objetivo, hemos estado muy cerquita.
Sí, sí, casi todas han llegado. Vale, pues genial. Y esto ha sido aplicando pues, las 4 primeras S, ¿no? La quinta, como bien he dicho, sería la disciplina, que es mantener las anteriores 4 S actualizadas y aplicando esos buenos hábitos. Por lo tanto, eso tampoco se aplicaría en este juego, ya que es un aspecto más cultural, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir jugando y en este caso vamos a poner un ejemplo de mejora, eficiencia y calidad. En el aspecto en que muchas veces buscamos una herramienta y dentro del desmadre que tenemos ahí delante, pues no la encontramos. Entonces, el juego va a basarse en lo mismo. Tenemos que encontrar los dos números que faltan entre el 1 y el 49. Tendremos 20 segundos y en este caso, como al inicio, es sin aplicar ninguna de las 5 S, ¿vale? Empezando, pongo el cronómetro en 20 segundos y lo mismo, cuando diga ya, comenzamos. 1, 2, 3, ya. Y no era el 1, por si alguien lo ha pensado. No sé si alguna habrá encontrado el número o cree que ha encontrado el número. Me imagino que os habrá costado y como mucho habréis encontrado uno de ellos. Hay algunas chicas que están diciendo el 4 o el 2. No, tampoco. No pasa nada. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? O sea, es decir, no hemos encontrado lo que queríamos, ¿vale? Por lo tanto, ahora, en el siguiente ejemplo, vamos a haber aplicado todas las 4 S anteriores, lo mismo que hemos explicado antes, pero ya lo hacemos ya de golpe, y veremos qué fácil es de encontrarlo. En este caso no vamos a tener ni 20 ni 10 segundos, solo vamos a tener 5, ¿vale? Y veremos la diferencia, como aquí lo vamos a encontrar todos. Lo mismo, cuando diga ya, ¿vale? 1, 2, 3, ya. Uy, perdón. Aquí. Creo que lo hemos encontrado, ¿no? Sí, aquí no ha habido dudas ya. 18 y 42. Correcto. Pues sí, eran esos. Bueno, pues este es un ejemplo, un juego, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo importante que es aplicar algo que una herramienta que a veces parece lógica, pero que luego no lo es tanto. Y si no se utilizan los pasos, pues no se aplica. Y que es de una gran utilidad. Y que realmente en todas las fábricas que apuestan por la mejora continua y por el Lean Manufacturing, es la base de ellas y en todas las fábricas está aplicado. Vamos a ver ejemplos en nuestra fábrica donde, en un caso de la vida real, ¿no? De una factoría donde las 5 S aplicadas se notan, visualmente se notan. Este es el ejemplo de antes, cómo estaba nuestro almacén de repuestos. Como podéis ver, como pollo sin cabeza, dejaban las cosas en un lado, en otro, ahí para buscar algo podías tardar la vida, completamente desorganizado, no tenías control de nada. Pero aplicando las 5 S, la diferencia fue bastante sustancial. Aquí da gusto, es que daba gusto hasta ir al almacén, ¿no? Es que te podías quedar allí tranquilamente, porque estaba hasta más limpio, si os fijáis. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Práctico en el que las 5 S tienen su sentido y son muy útiles. Vale. Bueno, vamos a pasar a otra de las herramientas, que sería el Poka-Yoke. Como antes, vamos a comenzar definiendo qué es un Poka-Yoke. Es un sistema destinado a evitar cualquier error durante la fabricación o montaje, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es? Un sistema a prueba de errores. Y ahora os voy a enseñar unos ejemplos en el que lo tenemos en nuestro día a día y seguramente nadie sabía que eso era un Poka-Yoke. Es un sistema a prueba de errores, por lo tanto, cuando todos de pequeños jugábamos con la típica cajita para encajar los símbolos, pues solo encajaba un símbolo, no podían encajar dos. Por lo tanto, eso es un Poka-Yoke. O cuando usamos el USB solo entra en una dirección, en un sentido, y en una clavija, no puede entrar en ninguna otra. Por lo tanto, te asegura que entre ese USB. Y luego otro, que a lo mejor vosotras estáis menos habituadas, que es en el aspecto de conducir, que es a la hora de echar gasolina, se inventaron una gran idea para evitar que te confundieras a la hora de en un motor diésel echar gasolina, porque entonces romperías el motor. Que es que con distintos diámetros de la manguera solo puede entrar uno cuando es diésel, que sería el caso verde. Como podéis ver, si intento
con que sería el caso rojo, meter la manguera de gasolina, no funcionaría y nos evita romper el coche y es la parte más cara del motor. Bueno, ahora vamos a pasar a la última herramienta, que sería el Kanban, también muy utilizada en las factorías, que es su sistema de información con tarjetas visuales para controlar las cantidades de un almacén o dentro de una producción. Y como podéis ver, aquí os pongo hasta el ejemplo de un bote de ketchup que os va diciendo cuándo tenéis que ir a comprar. Y eso es un Kanban, te está avisando visualmente cuándo tienes que hacerlo porque te estás quedando sin ketchup. En el otro caso sería unos contenedores que te indican, como podéis ver, el color rojo y el color verde, cuándo hay que reponer, según el color. De manera visual lo sabes. Ahora voy a enseñaros un ejemplo que podemos aplicar en nuestras casas, ¿vale? Para, por ejemplo, un almacén que tengamos en la cocina, que sería pues, una tarjeta para un bote de tomate frito. Esta tarjeta se colocaría delante del último bote que nos indica cuándo tenemos que reponer y en esta tarjeta indicaría cuál es el stock de seguridad y cuántas son las cantidades a comprar. El stock de seguridad son aquellos botes que dejamos por si, yo qué sé, si el día siguiente voy a ir a comprar y esa noche, por ejemplo, quiero usar tomate frito y me quedan 2, pues poder utilizarles. Pues en las factorías pasa lo mismo. Para no quedarme sin stock, siempre se deja un stock de seguridad porque a lo mejor cuando lo quiero reponer no lo tengo inmediatamente. Pues es como funciona. Este sería un caso para un almacén de nuestra casa, perfectamente. ¿Vale? Y bueno, ahora voy a explicar un poquito, ¿no? Que es cómo desde el Lean Manufacturing, nuestra empresa, hemos conseguido avanzar a la industria 4.0. El Lean Manufacturing se sustenta en recopilar datos y el análisis. ¿Para qué? Pues para ver dónde tenemos los problemas, dónde podemos aplicar las herramientas y cómo aplicarlas. Y por eso se necesita obtener un montón de datos, que es lo que al final necesita la industria 4.0. Por lo tanto, requiere evolucionar para continuar mejorando. Si no evolucionas, te estancas. Entonces, ¿qué te pide la industria 4.0? Poder coger todos esos datos con el Big Data, que es el almacenar datos a tropel, sin límite, para poder luego analizarles. Y esos análisis los utilizamos en análisis predictivos que nos ayudan a poder detectar esos posibles defectos antes de que ocurran, que es como funciona nuestra factoría. Con esto termino esta breve introducción sobre la mejora continua y os paso a mis compañeros Marina Melero y Alberto Vicente, que nos van a hablar más sobre la industria 4.0. Espero que os haya gustado. Hola a todas, bienvenidas a la segunda parte de este taller de Zona Arauco. Yo soy Marina, responsable de proyectos y procesos, como decía Enar, y junto con mi compañero Alberto nos vamos a mostrar lo que es para nosotros la industria 4.0 y la analítica de datos, y os vamos a mostrar un ejemplo práctico para que veáis de dónde ha salido todo nuestro análisis de datos. Así que, Alberto, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Podéis seguir entrando, hay sitio al fondo, aquí en las primeras filas también queda algún hueco. Vamos a empezar con la presentación del otro día y bueno, pues vamos allá. ¿Alguien que me confirme si se está viendo? Se ve correcto, Alberto, cuando quieras. Pues empezamos. Bueno, pues como decía Marina, esta primera parte que voy a presentar yo, creo que una parte importante ya lo vimos el otro día, pero vamos a tratar de volver a reflexionar sobre ello y ya Marina os mostrará esos ejemplos prácticos, que es sobre todo la parte más interesante que quedó por ver. Entonces, bueno, para ello voy a hacer otra vez un repaso a esta operación que hicimos y podemos ir haciendo algunas reflexiones sobre la marcha, ya que tenemos quizá un poco más de tiempo al ser solo esta segunda mitad. Y bueno, ya estuvisteis el otro día, pero los que hayáis entrado hoy por primera vez, las chicas que no pudisteis estar el otro día y estéis hoy, pues bueno, recordad un poco lo que vimos, el taller que hicimos hace 2 años de Arduino, que próximamente esperamos poder volver a hacer en futuras ediciones presencial nuevamente, con otros componentes y demás.
Y bueno, pues recordar para todas aquellas que ya conocéis este dispositivo, microcontrolador al que se le pueden conectar sensores, son componentes de muy bajo coste. Estas placas vienen a costar 8 o 10 euros y los sensores pues suelen venir también en paquetes con muy bajo coste. Algunos sensores pueden valer menos de 1 euro. Son sensores de temperatura, de humedad, ultrasonidos para medir distancias. Las que asististeis también en la segunda edición, que fue el año pasado, hicimos una aplicación, además de los componentes de Arduino, una aplicación a la que nos conectábamos vía Bluetooth para hacer una competición con el dispositivo que fabricamos o que construimos en esos equipos y recordar... Alberto, he dejado de compartir la presentación. Pues un segundo. Un segundo. A ver, compartir. Perdón, leí el botón equivocado, cierto. Ahora sí lo veis, ¿no? Sí, todo Vale, correcto. perdón que creo que le di mal al botón. Bueno, esto no sé si lo habéis visto, pero es lo que os estaba comentando. Y el año pasado hicimos esta aplicación a la que nos conectábamos online, bueno, a través de Bluetooth. Y nos dividimos en una serie de equipos, donde ganaron el equipo de las médicas que capitaneaba Marina. Y bueno, pensamos en repetirlo en años próximos si la situación lo permite, esperamos que sí. Y bueno, para recordar los conceptos, la cuarta revolución industrial es en la que estamos inmersos ahora desde hace unos cuantos años, desde que empezó ya el siglo XXI, sobre todo con la gran velocidad que en las comunicaciones, en Internet y todos los sistemas de comunicación entre los dispositivos, entre las máquinas. Por supuesto, también la digitalización de todos los procesos y de las tareas y ahora, por ejemplo, la situación que estamos pues, con el teletrabajo. Gracias a estos medios de computación digitales podemos hacer, por ejemplo, esta videoconferencia con muchas personas simultáneamente y hoy día lo soportan. Eso era impensable hace 15 o 20 años, este sistema de comunicación por videoconferencias donde intercambiamos audio y vídeo. Las revoluciones previas, pues por recordar un poco aquella primera revolución industrial, que es quizá la que viene en todos los libros de historia, como la revolución de la máquina de vapor, James Watt, la mecanización, por tanto, el uso de la energía térmica en los procesos, con la industria textil, la primera industria donde se desarrolló. Y seguimos con la segunda, ¿no? La segunda ya tuvo lugar pues un siglo después aproximadamente, sobre todo con las líneas de producción. Nosotros tenemos, como visteis el otro día en el vídeo, un proceso productivo que en este caso no es un montaje, sino que es un proceso de fabricación continuo, donde lo que hacemos se hace de manera continua 24 horas, ¿no? También hay líneas de producción donde se ensamblan, por ejemplo, vehículos, ¿no? Este concepto de fabricación en cadena se empezó a desarrollar a principios del siglo XX con Henry Ford, en las factorías de vehículos de Estados Unidos. La tercera revolución, aprovechando los avances que también se desarrollan en periodos de guerra, ¿no? El desarrollo de la automática, la electrónica, pues posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, digamos la segunda mitad del siglo XX. Recordamos este camino que, bueno, pues que unas empresas han iniciado antes que otras, pero bueno, en general todas están tratando de incorporarse a esta autopista y, bueno, pues este proverbio que también el otro día comentamos, proverbio africano, de si quieres ir rápido, puedes ir solo, entonces si quieres ir lejos, pues vas acompañado, ¿no? de los mejores equipos, de los mejores medios, técnicas. Y bueno, por recordar, pues hay quien ha empezado y hay quien, por ejemplo, pues ya obtiene grandes resultados de este tipo de proyectos. Bueno, en las tecnologías para esta revolución, pues por recordar un poco, pues el Big Data, la analítica, los wearables que probablemente todos lleváis encima, bien sea en forma de smartwatch, de pulsera electrónica, esta que nos cuenta los pasos, las pulsaciones, y bueno, todos los dispositivos de realidad aumentada, realidad virtual. Las tecnologías móviles, bueno, pues todos tenemos un smartphone o una tablet a mano para conectarnos a Internet de manera inmediata, por ejemplo, y consultar cualquier tipo de información. Pensar hace 100 años, o no hace tanto, hace 30, 40 años, nuestros padres, abuelos, cómo estudiaban, bueno, pues a través de libros, básicamente. No tenían esa conexión a Internet en el aula, ni, por supuesto, en sus casas, donde poder consultar toda la información de lo que quieran, ¿no? El Machine Learning son las matemáticas, en definitiva, son algoritmos para tratar toda esta información que hoy nos rodea.
En la robótica avanzada, pues tenemos brazos robóticos, pero no solo eso, tenemos también esos robots de protocolo que podéis ver a lo mejor al entrar en algún hotel, en algún edificio público, que tratan de hacer esas funciones sociales de ayuda a las personas que lo necesiten. Y en la industria, pues son robots brazos robóticos y otro tipo de robots que colaboran en un entorno con las personas sin interferir, lógicamente, y provocar daños en esas personas. El cloud computing como concepto, bueno, pues es hacer uso de los recursos que hay distribuidos, ya no solo, sobre todo a nivel industrial, a nivel también profesional, en empresas de marketing o de consultoría utilizan recursos informáticos como, bueno, pues discos duros y memoria RAM que no está disponible en el sitio, en el ordenador que tienen enfrente, sino acceden a la red y a esos recursos que alquilan, compran a compañías que los distribuyen. Por ejemplo, Amazon tiene sus servicios en la nube, lo mismo que Microsoft Azure. La impresión 3D, pues cualquiera podéis entrar en Amazon y comprar una impresora 3D por poco dinero, 100, 200 euros, todo depende de la calidad que tenga, pero para iniciarse, bueno, pues son artilugios bastante asequibles. La ciberseguridad, bueno, pues la ciberseguridad es fundamental. Esto se ve menos porque está en ese trasfondo, pero hay grandes expertos o hay muchos profesionales dedicados a este campo, porque es un campo fundamental para garantizar las transacciones, la seguridad de la información. Aquí hay desde matemáticos, esos hackers que a veces oímos hablar de ellos, pues son personas con grandes habilidades en la programación y en las matemáticas. Tecnologías de radiofrecuencia, Internet de las cosas, pues todo aquello que se conecta. Recordamos las características de Big Data, volumen, variedad, valor, velocidad y veracidad de los datos. Podemos resumir que el volumen y la velocidad son características que están bastante superadas. Es decir, hoy día con un disco duro barato podemos almacenar, pues tenemos 1 tera o 2 teras de capacidad para almacenar mucha información de vídeos. Recordad que, bueno, los que no los conozcáis, probablemente muchas de vosotras lo habréis visto en casa, vuestros padres, esas cintas de cassette, pues esas cintas de cassette solo tenían una capacidad de unos 75 o 90 minutos de grabación. Pensar ahora un pendrive o cuando salió el iPod de Apple, pues la capacidad que tenía de almacenar cientos o miles de canciones, ¿no? La evolución que ha tenido el volumen, ¿no? La capacidad de almacenamiento. En cuanto a la velocidad, lo mismo. Digamos que el Apolo 12, si no me equivoco, que es el transbordador que llevó al hombre a la Luna por primera vez en 1969, pues tenía una potencia de computación que es inferior a la de cualquier teléfono móvil que tengáis ahora en vuestras manos, salvo que tengáis un Alcatel hace 20 años, a lo mejor no, pero cualquier smartphone que tengáis actualmente, la memoria que lleva y la CPU que lleva un smartphone es mucho más que todo lo que había montado en ese transbordador. Por lo tanto, está superado. En cuanto a los otros aspectos, pues la variedad pues es donde está la riqueza, hay muchos formatos y hay que saberles tratar, ¿no? No todos son texto, imágenes, hay muchos formatos de muchas fuentes. El valor es el objetivo, sacar ese valor de los datos, y la veracidad pues es tratar los datos y resolver pues esas incoherencias, incertidumbres, inconsistencias que pueden presentar. Esto no me entretengo mucho, es el volumen que generamos con nuestras aplicaciones del día a día. A nivel industrial es lo mismo, es decir, gran volumen de datos en las fábricas. En nuestra fábrica, por ejemplo, tenemos una base de datos con miles de señales, no sé si hay 20, 30.000 señales, muchas, donde, bueno, unas son más importantes que otras. En algunas se registran variables fundamentales del proceso de fabricación, como la humedad o la presión atmosférica o la presión de la máquina que hace el tablero, que es la prensa, y otras pues son más del tipo digital, que son ceros y unos, son más incidencias que se van registrando. ¿Qué hay detrás de los algoritmos que tratan la información? Pues matemáticas, es decir, lo que llaman Machine Learning es una de las partes, luego está lo que es la inteligencia artificial, que puede englobar a lo que es ya el Machine Learning, pero Machine Learning son en sí los algoritmos, básicamente. Detrás de cada aplicación hay algoritmos. La plataforma de Netflix o de Amazon tienen algoritmos muy potentes que, si nos damos cuenta, los hemos construido nosotros mismos. Es decir, son los usuarios los que entrenan esos modelos matemáticos con sus interacciones. Luego vemos un ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de Amazon, imaginaros una matriz, que es una tabla donde en las filas tenemos los usuarios y en las columnas los productos. Amazon vende miles o cientos de miles de productos y tiene millones de usuarios. Bueno, pues esa tabla se va rellenando con información según compramos y ponemos opiniones sobre el producto que compramos, se registra la fecha, el momento, todo el tema de la localización geográfica es fundamental en todas estas aplicaciones para dar un buen servicio, y en particular en aplicaciones como Uber, BlaBlaCar o Airbnb,
que necesitan geolocalizar también a las personas donde están. Por ejemplo, Airbnb es muy curioso, nació por iniciativa de 3 estudiantes de San Francisco, le subieron el alquiler de su piso, uno de ellos renunció a seguir pagando ese alquiler, se fue, los otros 2 quedaron con una habitación libre y dispusieron pues eso, una cama de aire de Airbnb and breakfast. Ofrecían en el periódico pues que tenían una habitación con una cama de aire y desayuno. Decidieron crear una aplicación informática, es decir, se pusieron a programar, eran gente que estaban estudiando en la universidad en sus primeros cursos, crearon la aplicación, pusieron ese modelo beta, esa primera versión en pues en la Google Store o donde fuera, y la gente empezó a descargársela y a usarla. Lo mismo planteamiento para todas las demás. No me entretengo más aquí, sino que vamos a la parte de los algoritmos, nuevamente a la parte tanto positiva como negativa. Os voy a comentar el tema de Google, por ejemplo, que ya digo que empezó, bueno, pues todos conocemos Google cuando nació hace 20 o 25 años, que era un buscador, una caja de texto, y eso sigue siendo en esencia, google.es, pones una cajita donde haces una búsqueda y en milisegundos te aparece bueno, pues una lista casi infinita de objetivos, ¿no?, de aquello que has buscado. ¿Qué ocurre con Google? Que ha ido evolucionando con los años y toda esa información que ha ido disponiendo pues ha ido desde haciendo cartografía, es decir, mapas del mundo. Con esos coches habréis visto también hombres que llevan una mochila con una especie de cámara, no es una cámara, son muchas, ¿no?, una multicámara esférica, y van fotografiando todo el entorno. Bueno, pues desde esos mapas hasta la información que nosotros inconscientemente les estamos proporcionando cada día, han construido algoritmos para procesar información de imágenes y, por ejemplo, que el algoritmo pueda pilotar el vehículo. Un ejemplo es el famoso CAPTCHA, que lo conoceréis, que es aquello que cuando entréis en una web os pone no soy un robot, es decir, lo que tienes que hacer es, en una especie de matriz de imágenes, donde tenéis 9 o 12 imágenes, seleccionar, pues, por ejemplo, donde aparecen coches o donde aparecen semáforos. Estamos al final etiquetando imágenes que Google luego utiliza para estos algoritmos. Estamos alimentando esos algoritmos permanentemente y de manera inconsciente. Lo mismo con WhatsApp o Twitter, cuando toda esa información que se escribe en Twitter, los algoritmos la leen y la clasifican. Luego veremos un ejemplo de clasificación donde lo que hace ese algoritmo es diferenciar aquellas palabras, digamos, con un significado de un tipo, de otro, hace clúster, división por clases, o bien si son adjetivos positivos, adjetivos negativos, para saber si la opinión de esa persona sobre algo es buena o es mala. Lo demás ya lo comentamos, del like, el algoritmo que gestiona los posts y el éxito de los mismos, o cuando jugamos con alguien puede ser perfectamente una inteligencia artificial. Aquí ya no sé si ya tuvimos algún problema de conexión, pero bueno, aquí es donde presentábamos, por dar un toque así pintoresco a esto de la ciencia y también de las artes, una serie de personajes donde, bueno, tanto hombres como mujeres, si habéis tenido tiempo de investigar también alguno de ellos, si el otro día asististeis a esta charla, a esta conferencia y visteis, pues por ejemplo, a Alejandro Mando, que supongo que todo el mundo lo conoce, la influencia que tuvo en su época, bueno, pues es la que ahora, por ejemplo, tiene cualquier youtuber famoso que se dedica a hacer vídeos de videojuegos o de lo que sea en internet para aquellos seguidores que tiene, que son cientos de miles, ¿no? Hace uso de esa tecnología. Si nos centramos en estos ejemplos de, por ejemplo, Hipatia, que es una mujer adelantada en su época, trabajó las artes y las ciencias, pero no tenía los medios que hoy tenemos, no tenía internet para consultar, ¿no?, la información sobre todo lo que hay registrado y estudios sobre astronomía. O Cristóbal Colón, pues la navegación en la época era con instrumental, que no era impreciso, era preciso, pero no tenía la capacidad que tiene un GPS, ¿no? Hoy día es impensable ir a cualquier ciudad, no del mundo, sino de España, sin un dispositivo de estos que nos va guiando por las calles. Ada Lovelace, un matiz, además de ser la primera programadora sin ordenadores de la historia, porque fue matemática, era la hija de Lord Byron, que era un poeta. Es decir, en esta vida todo puede ser. Esta mujer dio nombre a un lenguaje, Ada, el que lleva su nombre, y, por ejemplo, pues hoy cualquier chica en un instituto puede aprender a programar Python, cualquier chico o chica tiene acceso a estos lenguajes open source. Leonardo da Vinci, hay que decir mucho más, Marie Curie, además de ganar primero, mejor dicho, o sea, la primera mujer que ganó el premio Nobel y además luego lo ganó por segunda vez en solitario, digo en solitario porque la primera vez lo ganó con su marido Pierre Curie, donde él no aceptaba el premio de la Academia de las Ciencias de Suecia, que es la que
otorga el premio Nobel si no incluía a su mujer como galardonada junto a él. Y efectivamente cedieron los de la Academia Sueca, a principios de, estamos hablando de 1903, si no me equivoco. Luego, posteriormente, lo ganó muchos años después por sus investigaciones que hizo, porque su marido falleció antes. Y bueno, tenemos ahí el acelerador de partículas y toda la física cuántica con Einstein y demás que se ha ido desarrollando en el siglo XX. Napoleón Bonaparte, otro personaje famoso, su predicción meteorológica le falló, no tenía las predicciones más precisas de día. Otra mujer también pionera, en este caso en la aviación, Amelia Earhart, que ya comentó Marina que falleció en el intento, ¿no? En ese intento de dar una vuelta al mundo, con los aviones de la época, que al final eran 4 latas y un poco de lona y de cuerdas en los aviones de principios del siglo XX. Aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? No se tiene por qué estudiar ingeniería para trabajar en una industria, sino pues ni tampoco economía, matemáticas para estar en una oficina. Es decir, se puede ser matemático y trabajar en todos estos campos perfectamente. Un médico, por ejemplo, puede necesitar la ayuda de un matemático para el desarrollo de modelos, que es el ejemplo que estamos viviendo estos días con la COVID-19, de cómo predecir, por ejemplo, los contagios, ¿no?, que puede haber o los rebrotes. Y en general en los demás campos, pues si nos vamos, por ejemplo, al de los viajes, pues también hay que planificar las rutas de los aviones o hay que hacer, las compañías utilizan esas ofertas dinámicas de precios que se van ajustando según se va llenando el avión. Al final todo es su negocio y los precios se van ajustando según la demanda. En el caso del marketing, por ejemplo, hay muchas compañías, como las compañías telefónicas, por ejemplo, Vodafone o Movistar, o Orange, todas ellas, al final necesitan saber cuántos usuarios tienen de alta, eso lo saben, pero también tener modelos de predicción que les digan cuántos usuarios van a darse de baja. Lo mismo Amazon o Netflix, sobre todo Netflix, por ejemplo, que su modelo se basa en una suscripción que puedes cancelar en cualquier momento. Si de repente la mitad de los millones de usuarios que tiene Netflix se dieran de baja el próximo mes, pues Netflix podría entrar en serio riesgo, ¿no?, financiero o quebrar como empresa, ¿no?, porque depende de esa masa. Entonces, bueno, en base a patrones de comportamiento, si vemos más o llevamos 7 días sin conectarnos, puede detectar eso. Herramientas, pues como Marina os las va a enseñar, os va a enseñar un lenguaje de programación que es Python, brevemente, en un entorno de desarrollo que es Anaconda. Y algunos recursos, bueno, pues que desde donde se saca la información, pues al final son páginas web, foros por internet donde está toda esa información. El Machine Learning Pipeline, pues es un poco el flujo, ¿no? Tenemos datos, es decir, mucha información, la que nos rodea hoy día, muchas fuentes de información, y tenemos la inteligencia, es decir, cuando decimos inteligencia es las decisiones. Y luego los algoritmos que procesan y transforman esos datos en inteligencia. Este modelo de regresión al final es lo que conocemos como regresión lineal. Bueno, pues queremos buscar la dependencia que tiene una variable del resto. El precio de la vivienda depende de múltiples variables, decenas, cientos de ellas. Algunas por lógica las asociamos. Hacer una regresión de una variable frente a otra es sencilla. Saber que el precio de la vivienda le influye el tamaño que tiene esa vivienda y saber que cuanto más grande es más probable que valga más es lógico. Pero los algoritmos matemáticos lo que tratan es ese conjunto no de una variable frente a otra, sino de una variable frente a cientos de ellas. Eso nos lo permiten las matemáticas y estos modelos de regresión que sirven para predecir una variable continua. En el caso de la clasificación, lo que es predecir es un estado, si la opinión es positiva o es negativa sobre un restaurante. Lógicamente, las páginas que gestionan estas críticas, como TripAdvisor, por ejemplo, pues sobre un restaurante no hay nadie leyendo las críticas una a una, salvo los interesados que quieran ir a ese restaurante, sino que los algoritmos de esas webs tipo TripAdvisor analizan, leen esos textos y clasifican, por tanto, hacen un ranking de esos restaurantes según las opiniones. Y el ejemplo que vamos a ver hoy, o uno de ellos, pero el principal, es el del Titanic. Y yo creo que aquí ya es por aquí nos quedamos, así que vamos a entrar aquí un pelín más en detalle. Este fenómeno, bueno, esto ocurrió hace 100 años o un poco más. El Titanic fue un barco crucero transatlántico de la época que en 1912 pues naufragó al chocar contra un iceberg. Iba camino de Nueva York, ¿no? Hay mucha información sobre el acontecimiento, sobre todo en cuanto a datos. Bueno, pues está, como ocurre hoy día con cualquier compañía aérea, todos los datos de los pasajeros que van a bordo, cualquier compañía de cruceros. Y tenemos algunas variables y ya digo que tampoco las voy a explicar mucho porque Marina las va a comentar, va a poneros ejemplos, pero bueno, si tenemos el nombre del pasajero y variables fundamentales como pues, si era hombre o mujer, la edad, a qué clase pertenecía o la tarifa que pagó, podemos tratar de hacer un modelo que nos prediga si sobrevivió o no.
Luego, lógicamente, lo podemos comparar con la realidad, que sabemos que sobrevivió, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, de esos datos, al final los datos son tablas, normalmente si están organizados, están estructurados, tenemos una tabla Excel, por ejemplo, y lo más importante cuando se trabaja con datos es conocer el tipo de variable, ¿no? El nombre es un texto, pero hay otras variables que son números, hay algunas que son números continuos, la edad pues puede ser cualquiera entre 0 y 100, vamos a poner, o incluso más a día de hoy. Lo mismo que la tarifa que se paga en libras por ese pasaje, pero hay otras que son de tipo que se llaman categóricas, son por categorías, como el puerto en el que embarcaron. Tenemos más o menos pasajeros de los dos tipos, es decir, de los que fallecieron, de los que sobrevivieron y de los que no. Una variable es el puerto de embarque. Como vemos aquí hemos representado en estos 3 puntos los 3 puertos donde embarcó la gente que iba en el Titanic, que inició su viaje al sur de Inglaterra, en Southampton, fue el puerto de salida, hizo una escala en Cherburgo, Francia, norte de Francia, y luego en Queenstown, que está en Irlanda, para emprender el viaje definitivo a Nueva York, aunque nunca llegó. La tasa de supervivencia, pues es curioso, ¿puede depender del puerto de embarque? Bueno, vamos a ver, sí que hay una tasa de supervivencia muy diferente según dónde se embarcó. Es curioso que en Cherburgo, por ejemplo, la gente que embarcó en Cherburgo o era más afortunada o, bueno, pues un 55% sobrevivieron. Sin embargo, en Southampton apenas el 35% sobrevivieron. Aquí tenemos gráficos donde tenemos categorías, es decir, columnas, los puertos de embarque, cuánta gente embarcó en cada puerto, dentro de cada puerto si sobrevivieron o no, y aquí, por ejemplo, esa tasa de supervivencia, este gráfico es algo equivalente a este otro. Este simplemente ponemos un punto, que es la parte de arriba de la barra, y en los otros, en este ponemos las barras. Otra variable, esta es más sencilla de analizar, el sexo. En la época, por los protocolos también sociales de la época, pues tenían prioridad mujeres y niños a la hora de salvarse, en el sentido de que primero no había botes suficientes sobre el barco, pero bueno, los datos lo manifiestan así. Si analizamos eso, pues vemos que los hombres solo el 20% o menos sobrevivieron, mientras que las mujeres más del 70%. Utilizamos herramientas matemáticas también para obtener la fiabilidad de los datos. La variable edad, bueno, pues como esta variable es continua, queremos ver una distribución de edades. Cuando digo distribución de edades, pues vamos a ver si va gente muy joven, gente muy mayor. Aquí vemos que, por ejemplo, gente mayor de 50 años, pues iba a poca, porque aquí vemos que las curvas estas ya tienden hacia 0. Esto es el porcentaje en tanto por uno de gente que iba. La mayor parte de la gente, pues era gente joven, entre 15 y 30, 35 años. Primero, la gente vivía menos, hace 100 años, y segundo, la gente de este crucero, pues eran familias normalmente jóvenes, de inmigrantes, trabajadores que buscaban ir a América, a un futuro mejor, y aquí tenemos la tasa de supervivencia por edades. En esta variable no me entretengo, luego Marina os mostrará estos ejemplos que les pasó a estas familias más numerosas, pero es lo de siempre. Otra relación interesante es saber si las personas que iban solas o las personas que iban con familia tenían más probabilidad o no de salvarse. Es curioso que, bueno, efectivamente hay aquel que iba acompañado, bien fuera por su mujer, su hermano o iba en familia con sus hijos, esa gente tendió a sobrevivir más, es decir, parecía que tenían prioridad. Un 50% de la gente sobrevivió de la que iba acompañada. Los que iban solo un 30%. Y aquí vemos el número de familias que había de cada tipo. La variable relacionada con lo que costó el billete en libras, que es la moneda inglesa, pues aquí dividida por clases. Aquí tenemos un diagrama que esto se llama de caja y bigotes por la forma que tiene. Esta caja representa el 50% de las personas de primera que pagaron cantidades entre esta línea y esta otra. Es decir, esto se interpreta así. Esto es la mediana, significa que el 50% de las personas pagaron esta cantidad, que sería por aquí, vamos a imaginar que es unos 70 libras o menos, y de aquí el 50% de las de primera pagaron 70 o más. Habiendo casos donde hubo gente que pagó grandes cifras por ir en el barco, hasta 500 libras, como fue esta persona. Por tanto, tenemos estadísticas donde contamos el número de personas que iban en primera, el precio medio que pagaron, la desviación típica. Son conceptos y variables estadísticas que iréis estudiando o ya en secundaria, en el bachillerato, luego posteriormente en vuestros estudios superiores en estas carreras de ciencias. Las estadísticas, las matemáticas son fundamentales en la ciencia de datos. En cuanto a variables cualitativas, tenemos los gráficos cruzados que, bueno, pues ya es relacionar varias variables. Cuando digo varias variables, pues es aquí dividir. Antes teníamos una columna que nos contabilizaba cuánta gente había embarcado en el puerto de Southampton, ahora cuánta ha embarcado en ese puerto, que son hombres, columna azul,
y mujeres con una naranja. O lo mismo, por ejemplo, dividiendo el puerto de embarque según la gente de la clase, el pasaje que pagaron. En Queenstown, por ejemplo, prácticamente solo embarcaron gente en tercera clase, con pasajes de tercera. Bueno, esta es una tabla que es algo equivalente a la parte gráfica. Luego, como veis, muchas gráficas pueden ser vistas en formato numérico, como esta. Estas relaciones vienen a ser estas mismas, pero bueno, depende del análisis. Unas veces se ve mejor en un sitio o en otro. Es bueno hacer ambas variantes. Para finalizar un poco esto, ya pues la validación es ver si el modelo es bueno. El modelo es bueno si nos dice que sobrevivieron aquellos que realmente sobrevivieron y que murieron aquellos que realmente murieron. Entonces, es lo que está diagonal. El modelo ideal acertaría al 100% en los dos puntos de esta diagonal principal. Estos son lo que se llaman, los que están fuera de la diagonal, son los puntos que son los falsos positivos y los falsos negativos. Y esto se entiende muy fácil con el test del coronavirus, por ejemplo, que habréis oído que hay test que tienen una fiabilidad del 80%. Pues significa que a la hora de detectar los positivos, pues solo detectan un 80% realmente de aquellas personas que están infectadas. Luego, son fiables en esa medida, en ese 80%. No son perfectos. Hay gente que puede tener la enfermedad y no manifestarse en ese test. Como habréis visto, hay test de muchos tipos. Estaba el PCR, estaba el de anticuerpos, hay test rápidos. Cada uno tiene una precisión. Normalmente los sistemas más robustos suelen llevar más tiempo de análisis, es lógico. Tratar la información de manera cuidadosa supone pues tiempo, y generar test o algoritmos o modelos que sean más precisos son más complejos, lógicamente, que test rápidos o modelos rápidos. Y yo creo que Marina va a empezar aquí ya a contaros su historia. Eso ha sonado fatal, pero bueno, yo voy. Alberto os ha contado un poco qué es lo que hemos hecho con estos datos, qué se nos ha ocurrido, y os voy a contar un poco cómo lo hemos hecho y cómo hemos llegado a ciertas conclusiones. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de un entorno de desarrollo que se llama Anaconda. Dentro de Anaconda hay varias herramientas y en particular hemos usado Jupyter. Hemos creado un entorno que se llama es un notebook. Y todo ello con lenguaje Python, que es un lenguaje que es de alto nivel, es cercano al habla humano, entonces es fácilmente replicable y fácilmente compartible entre cualquier persona. Dentro de Python hay muchas funciones recopiladas en lo que Python llama libraries o bibliotecas. Esto nos simplifica a los que intentamos programar, nos simplifica mucho la existencia porque ya son funciones que están creadas. Estas son algunas librerías o bibliotecas habituales que nosotros utilizamos. El NumPy para vectores o matrices, el Pandas para manipulación de datos, Matplotlib y Seaborn para crear gráficos y Scikit-learn y SciPy para hacer algoritmos. Así que yo lo que voy a hacer os voy a mostrar estos mismos datos con los que hemos partido en el notebook que hemos realizado. Vale, voy a compartir. Bueno, lo hemos llamado A Journey Through Titanic. Lo hemos hecho en inglés porque Python y cualquier lenguaje de programación están hechos en inglés. La inmensa mayoría de la documentación que veréis en Internet está en inglés, con lo cual es importante que al menos el inglés lo dominéis, o por lo menos lo entendáis para poder utilizarlo. Lo que se muestra aquí es un notebook básico, si veis, Jupyter. Está dividido en distintas líneas o distintos apartados que son las líneas de código. Cada vez que creamos una línea de código y la cargamos, pues es lo que va leyendo nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer siempre que creemos un
un notebook es importar las bibliotecas que os estaba comentando. En este caso, pues bueno, hemos importado varias, Pandas, NumPy, Matplotlib o Scikit-learn para ayudarnos en el desarrollo de nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer es traer los datos. Es lo que os mostraba Alberto, este mismo conjunto de datos en el que tenemos 891 pasajeros, de los cuales conocemos varios datos, como puede ser el nombre, el sexo, la edad o si sobrevivió o no, es lo principal. Lo primero que tuvimos que hacer es evaluar los datos que teníamos. En particular, lo que decidimos fue ver variable por variable, que son las columnas, ver qué incidencia tenían en la variable supervivencia. Y eso es con lo que más o menos empezamos a trabajar. Lo primero fue mirar supervivencia, que eso os lo ha dicho Alberto. Más o menos había unos 500 y algo no supervivientes y unos 300 y algo supervivientes. Decidimos investigar un poco por nuestra cuenta y vimos unos tickets que estaban en internet, y en particular este era de un viajero que se llamaba Patrick Ryan. Decidimos buscarle en nuestro conjunto de datos y teníamos aquí a Patrick Ryan, el cual sabíamos que era hombre, pero desconocíamos la edad. Entonces, aprovechando este ticket, pudimos llenar aquellos datos que nos podían ir faltando. Entonces, intentamos de la manera ir rellenando datos. Bueno, todas estas personas, el señor Ryan y demás, están en Wikipedia. Está toda la lista por si tenéis interés en verlo, de los pasajeros del Titanic, si sobrevivieron o no. Y también en otra página que es la Enciclopedia Titánica, por si tenéis curiosidad e interés por ver un poco de qué es lo que estamos hablando. Bueno, empezamos por la parte de la zona de embarque, que eso os lo ha contado Alberto. La inmensa mayoría de la gente subió al barco en Southampton, era el primero de los puertos. Pero realmente donde más sobrevivieron fueron aquellos que subieron en Cherburgo. Luego decidimos revisar la tarifa. La tarifa está puesta en libras y decidimos hacer este tipo de gráfico. Esto es lo que llamamos un histograma. Son distintas columnas que están unidas y que van rellenándose con el número de aspectos dentro de cada zona de la gráfica. Si veis, aquí solo muestro de 0 a 100, pero por ejemplo en el gráfico que mostraba Alberto había hasta uno que había pagado 500 libras. Pero la inmensa mayoría estaba en la rama baja, digamos, de las tarifas, entre 0 y 100. Si quisiéramos aquí, pues podríamos ver la rama completa, sería así, entre 0 y 600. Pero si veis, no se vería nada, sería muy difícil de evaluar y de estudiar. Entonces, por eso pusimos solamente de 0 a 100. O luego podríamos también, pues en vez de dividirlo en estos apartados que parecen bastante gruesos, pues dividirlo más, por ejemplo en 300. Y veríamos toda esa entre 0 y 100, cómo estaban más divididas, y este pico pues tendría la mayor frecuencia de todas en cuanto a tarifas. Si veis, yo he utilizado un color que es el Golden Rod, por esto de que era dinero, pero hay un montón de colores ya predeterminados dentro de Python. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el color, simplemente escogeríamos uno, por ejemplo, el violeta,
y lo pondríamos en nuestro diagrama. ¿Veis? Y ya se ha cambiado. Esto al final nos da una gran variedad de visualizaciones. Cada una podemos decidir con qué visualizaciones nos encontramos más cómodos y decidir utilizar la que mejor nos convenga o la que mejor represente los datos. Luego, aparte de la tarifa, Alberto os mostraba otra de las variables que hemos revisado, que es el sexo. Parece claro, interesante además, que son las mujeres las que más sobrevivieron dentro del número de pasajeros que había, porque había un lema de las mujeres y los niños primero. Entonces, en ese momento, pues las mujeres fueron las que más sobrevivieron. En particular, aquí hemos usado esta gama de colores, que lo hemos hecho a través de lo que Python llama una paleta o palette. En este caso hemos decidido usar esta que está terminada, pero igual que con los colores hay un montón de paletas ya creadas, de distintos tipos, de tipo secuencial, de claro a oscuro, de tipo divergente, de oscuro a claro y luego a oscuro, o de tipo cualitativo, un poco como nos viene el aire, cada color de una manera. Estos son los que están ya creados, pero podemos crear nosotros nuestras propias paletas que nos gusten y podamos darle nuestro toque personal a una visualización. En particular voy a cambiar la paleta, por ejemplo, la pastel 1, por poner una, para que veáis cuál es el cambio. Si veis, cambia totalmente el colorido de la visualización. Es importante que uséis una visualización que pueda ser fácilmente entendible para facilitar a vosotros mismos, si usáis esos datos o a quien lo lea, el identificar las variables y lo que queráis mostrar. Bueno, una vez que estuvimos revisando variables una por una, miramos todas, la edad, la clase en la que embarcaron, decidimos hacer un cross analysis. ¿Qué es un cross analysis? Es juntar varias variables y ver si podíamos con dos tener más información o descubrir más cosas de lo que podíamos hacer con solo una. Y así surgió este análisis de edad con clase. Aquí teníamos varias opciones de visualización, porque dentro de las gráficas que podemos utilizar, pues hay una variedad bastante amplia. Estos son los más habituales: un point plot, un diagrama de barras, un count plot, el box plot que os mostraba antes Alberto, o por ejemplo un heatmap o un dibujo de regresión. Entonces decidimos utilizar dos tipos de gráficos, en este caso un KDE plot y luego un histograma. En ambos gráficos estamos mostrando exactamente lo mismo, pero posiblemente con este diagrama de aquí se entienda mucho mejor lo que quiere decir este análisis cruzado, que básicamente en primera clase la edad media rondaba más o menos los 35 y que los de tercera clase eran más jóvenes, iban más sobre los 20, 22. Aquí, por ejemplo, con este histograma y con las transparencias se entiende un poco peor. Por eso es importante que escojáis el diagrama que más os convenga en el momento de visualizar los datos. Luego hicimos más pruebas cruzando variables, pero se nos
se nos planteó el poder crear nosotros mismos variables a partir de otras. Y así creamos una variable transformada que es la variable familia. Como os decía Alberto, quisimos analizar si yendo acompañados o yendo solos era más sencillo, más fácil sobrevivir o no. Entonces decidimos crear esta variable a través de otras dos variables de nuestro conjunto de datos. Y es lo que descubrimos, que yendo acompañados sobrevivían más. Entonces vimos que dentro de las familias la inmensa mayoría de los pasajeros iban solos, pero que había familias que eran bastante numerosas, como por ejemplo de 11 miembros o de 8 miembros. Y las buscamos, estuvimos viendo a ver qué familias eran. Entonces las sacamos y eran dos. La familia de 11 miembros era la familia Sash, de una familia que eran los dos padres y 9 hijos, que tenemos la foto aquí, muy de la época. Y descubrimos viendo los datos que ninguno de los que teníamos en el test de validación habría sobrevivido. Buscamos en el test de predicción el resto de la familia y digamos que a través de esta nueva variable hace más fácilmente identificable que el resto de integrantes de la familia pues tampoco sobreviviera. Pero bueno, es una variable que nos pareció interesante de crear y de estudiar. Y lo mismo con la familia de 8, la familia Goodwin. Si veis, aquí está la familia al completo, bueno, casi al completo. Y les pasó exactamente lo mismo. Eran una familia de tercera clase, de los cuales no sobrevivió ninguno de sus miembros. Una vez que nos pusimos a crear variables, pues decidimos utilizar también la variable nombre. No la habíamos utilizado para ningún estudio, entonces decidimos ver qué podíamos hacer con esta variable. Estudiamos la longitud de los nombres, pero en particular nos centramos en una cosa. Si veis aquí, el Mr., Miss o Master. Esta es lo que llamamos en español el tratamiento, que en español suele ser señor, señora o don, doña. Pues esto lo extrajimos también para identificar que si podíamos sacar alguna información a través de esos nombres, de esos tratamientos que recibía la gente. Entonces, extrajimos todos los tratamientos que tenía todos los pasajeros y vimos, por ejemplo, que teníamos un capitán, que era un hombre, teníamos 2 coroneles y, por ejemplo, REV es el acrónimo de reverendo, que eran 6 y eran hombres. Entonces decidimos ver qué había pasado con ellos. Por ejemplo, con el capitán, esto lo habéis visto seguro en la película de DiCaprio y Winslet, que muere con el barco. Por ello le tenemos aquí el capitán Edward Gifford Crosby, que efectivamente no sobrevivió. O, por ejemplo, los reverendos, que también se quedaban en la película, salía que se quedaban al final no llegaban a subir a los botes salvavidas por dar apoyo moral al resto de pasajeros, entonces tampoco sobrevivió ninguno de ellos. Entonces nos pareció interesante que también podíamos extraer este dato para nuestro estudio. Y también, ¿por qué no?, la cubierta. Os voy a mostrar un plano. Este era el Titanic visto de perfil. Aquí en esta zona es donde Kate Winslet hizo el famoso abrió los brazos y soy el rey del mundo. Bueno, pues fue en esta zona. Y así estaba distribuido el barco. Está todo dividido por cubiertas. Aquí están las distintas cubiertas de la A a la AG, desde más arriba hasta más abajo. Entonces, vemos, por ejemplo, la cubierta AG, que son sobre todo pues, búnkers o
calderas. Entonces, bueno, viendo un poco en dónde estaba de dónde salía cada una de las personas, podíamos ver si había más probabilidades de sobrevivir o no. Entonces vemos que, por ejemplo, los del C tienen más y por ejemplo, vamos, sobrevivieron una mayor cantidad, o los del B, pues también el porcentaje es bastante diferente. Y con todo esto, pues decidimos crear un modelo de predicción, bueno, no uno, unos cuantos. Probamos distintos algoritmos para predecir la supervivencia del otro conjunto, el conjunto de test, y llegamos a utilizar todos estos. No todos nos dan los resultados que esperamos, entonces si veis este, por ejemplo, tiene un resultado más bajo, este es el resultado que nos daba la predicción, pero hay otros que podrían, por ejemplo, la regresión nos podía dar una mejor aproximación a los datos finales. Esto es lo que a nosotros se nos ha ocurrido hacer con un conjunto de datos como pueden ser los pasajeros del Titanic. Pero yo personalmente en mi día a día, en el trabajo, pensaréis, pero esto seguro que no lo usa para nada, no. Pues sí, uso muchos de estos gráficos y os voy a mostrar algunos de los que yo manejo en mi día a día. Estos son mis datos reales que reviso prácticamente a diario o semanalmente. Por ejemplo, un diagrama de puntos. En particular, esta es la velocidad de la línea en un día entero de fabricación. Si veis, se pueden distinguir los puntos que se han unido por líneas para facilitar la comprensión del gráfico. Con esto yo puedo analizar si si ha habido algún problema o no en el desarrollo del día. Otro ejemplo es un scatter plot o diagrama de dispersión. En él lo que se hace es ver la correlación que hay entre dos variables, en particular la velocidad de una máquina y la cantidad de materia que aporta. Esto es el conjunto de datos que son unos 100.000 puntos, de los cuales de esta nube de puntos pues hagamos esta línea de tendencia para ver más o menos el funcionamiento normal de esta máquina. Luego, variables, gráficos de líneas. En este caso es un programa que realizamos en MATLAB para visualizar tanto variables reales como también la velocidad de la línea o la humedad, como en nuestros propios modelos de predicción, como pueden ser los de propiedades de los tableros. Otro tipo de gráfico es un gráfico mixto, mixed plot. En él juntamos distintos tipos de gráficos, barras con líneas en este caso. Este gráfico es muy útil, os lo voy a mostrar, porque nos permite ver el global, pero también pues, cada tipo de tablero, cada espesor por separado. Por ejemplo, si vamos modificando, pues podemos ir viendo la evolución, en particular semanalmente, de todos los datos. Luego tenemos, igual que también de la densidad, un box plot o diagrama de cajas. Estos son valores con una frecuencia mensual de la densidad. Vamos viendo cómo ha ido evolucionando en 3 años, mes a mes, toda la densidad que hemos ido obteniendo. Otro tipo de gráfico es un heatmap. En este caso es en 5 días de producción, 10 variables diferentes, hemos medido su temperatura y lo hemos puesto en un gráfico para ir detectando en qué momentos la temperatura es más elevada y en qué momentos es más
es más baja, para ver si algo va a romper o no. Y por último, este tipo de gráfico, que son varios gráficos en uno para una misma variable. En este caso es el peso, podemos ver el peso con el tiempo, el peso instantáneo en todo el ancho dividido en distintos puntos y una mezcla de los dos, que es una distribución en 3D, que es la que veis aquí abajo. Y esto es todo. Espero que no haberos asustado con tantos datos y que os haya gustado y os pique un poco el gusanillo y perdáis el miedo a hacer gráficos y a evaluar, analizar datos. Estupendo, Marina. Pues muchísimas gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Así que, chicas, ¿tenéis el chat activado? Chicas y chicos, o sea, cualquiera que quiera, tenéis el chat activado. Podéis animaros a hacer todas las preguntas que queráis. A ver quién es la primera valiente. Antes de nada, muchísimas gracias, equipo, por impartir el taller. Está súper interesante. Además, con el caso práctico del Titanic, como que ha sido muy entretenido. Así que gracias. Yo os invito a, si os ha picado la curiosidad, ir a internet y ver los datos, ver los planos. A mí cuando preparábamos esto me pareció súper interesante, vi cosas que no conocía y me pareció muy chulo, la verdad. Genial, genial, genial. Chicas, ¿os ha gustado? Venga, escribid cositas en el chat, que así vamos dándole feedback al equipo. Vamos a tener también, además, para responder a las preguntas a Lorena y a Jesús Andrés, el otro compañero del equipo de SONAE. Muchas gracias, Ángel, por escribir, por arrancarte el primer valiente. Todo muy visual, enhorabuena, muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con Ángel. Bueno, ¿están muy tímidas o les ha quedado todo súper claro? Empiezan ya a escribir. Menos mal, chicas, pensaba que no estabais. Claudio Tomé, muchas gracias, ha sido muy interesante. Lo mismo Estela Escolar, Mar Ortiz. Pregunta, ¿qué porcentaje de la tripulación y los pasajeros sobrevivió? Solo por curiosidad. Marina, mira a ver los datos. No, sinceramente no me lo sé, porque hemos visto solo una parte de los datos. Bueno, sobrevivieron, los datos eran solo de pasajeros. La tripulación no está en ese fichero de datos porque presumiblemente todos se fueron por Todos. al fondo, menos algunos que iban en los botes, pero los datos eran de pasajeros. Pues nada, habrá que seguir investigando, Mar. A lo mejor puedes coger el testigo y seguir con la investigación. Todas estas herramientas son gratuitas. El lenguaje de programación Python, todos los recursos son accesibles, vamos, están en Internet. Genial. Bueno, chicos, pues una vez más, muchísimas gracias a Ángel, Lorena, a Marina, a todo el equipo, a Alberto, Jesús Andrés. De verdad, muchísimas gracias por haber impartido este taller, ha estado genial. Prepararemos el vídeo y lo colgaremos a partir de mañana, seguramente, para que podáis verlo todo junto. Y nada, espero que os haya gustado. Ángel nos está diciendo por el chat: sobrevivieron 711 de las 2.208 personas que iban a bordo. Ahí tienes la respuesta, Mar. Muchas gracias, Ángel. Sí, respondiendo bueno, tenemos otra pregunta de Mar. Python sí. y Jupyter, ¿no? Sí. Eso es. Lo que tienes que buscar es el programa que se llama Anaconda, que es gratuito, pueden ser 300 megas, se descarga, se instala y ahí tienes el icono de Jupyter, de este cuaderno. Vamos, de Jupyter es para hacer los cuadernos y puedes buscar en internet en cuadernos con esta extensión que tiene Python y probar.
Genial. Y Python es el lenguaje de programación, no solo es en Jupyter, sino se puede utilizar en otras herramientas, como el Spider. Os recordamos, chicas, que en la sección de cafetería tenéis una entrada que se llama Aprendiendo con STEM Talent Girl y ahí podéis ver recursos formativos. Entre ellos tenéis formación en Python. O sea que si os ha gustado esto, os invito a que vayáis ahí e investiguéis todos esos recursos que hemos ido recopilando durante todo este periodo del ARMA, porque realmente son muy interesantes y son gratuitos. ¿Vale? Pues nada, chicos, ahora ya sí, vamos a cerrar el taller. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar ahí siempre dispuestos. El próximo año esperemos que este taller pueda ser presencial o virtual o de las dos. y nada, os mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de STEM Talent Girl y de la Fundación ASTI. De corazón, muchísimas gracias. Y al resto de los asistentes, gracias, chicos. Y al resto de los asistentes, muchísimas gracias por haber estado en este taller. En esta semana, como os decía, colgaremos el vídeo completo. Para las alumnas, el jueves tenemos la sesión de clausura ya oficial para las alumnas, así que esperamos veros a todos allí. Es muy importante que acudáis. Y nada, mientras tanto, buena semana a todos, buena noche de San Juan y que tengáis un buen día. Hasta pronto. Chao. 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 Adiós. Hasta luego.